días, hermanos, ¿cómo están? Qué bendición el tiempo de alabanza, pensaba recién que entre lo que compartía nuestro hermano Silvio y las canciones que cantamos ya tenemos medio sermón adentro, así que lo digo en el buen sentido, es una bendición poder cantar y ser guiados también por medio de las cosas que leemos, que comparten, que nos centran nuestra mirada en Cristo. Y bueno, tratamos también de que sea acorde a lo que aprendemos o lo que vamos a aprender en la palabra de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 3. Tenemos algunas visitas con nosotros y bueno, ustedes ya lo conocen a Josu, ha venido varias veces en el tiempo de la fundación de la iglesia. Vino ahora con su familia, que también nos están visitando por primera vez. Y bueno, quien estaba tocando el bajo, Omi también, un viejo amigo, más viejo que amigo. Perdón, no tendría que haber dicho eso. Bueno, Colosenses capítulo 3, vamos a continuar con nuestro estudio, la carta a Colosenses. Vamos a leer del versículo 1 al 4 y oramos una vez más. Dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, o no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hemos leído tu palabra, Señor. Hemos orado conforme a tu palabra. Hemos cantado conforme a tu palabra. Y ahora queremos exponernos a ella, Señor, a la enseñanza fiel de tu palabra. Por eso te pido que me ayudes, Señor, a poder hablar ni menos ni más de lo que está en ella, a poder ser fiel a ella, Señor, sabiendo que es lo que tú utilizas para santificarnos, para edificar a tu iglesia, Señor, y para salvar a los perdidos. Pedimos que también podamos estar atentos, tener un corazón dispuesto para escuchar y para ser transformados por medio de ella, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, venimos estudiando ya hace un tiempo, no recuerdo cuánto, pero creo que un año más o menos, la carta de Colosenses. Y hemos visto una y otra vez que el tema central de la carta es la suficiencia de Cristo. Cristo es supremo y por lo tanto es suficiente para su iglesia, suficiente para salvar al pecador y para santificar a su iglesia. Cuando pensamos en la suficiencia de Cristo para salvar al pecador, hemos visto en capítulo 2 que es por medio de Cristo que Dios ha hecho en nuestras vidas esa obra de circuncidar nuestros corazones. Es la obra de Cristo aplicada en la vida del pecador que trae esta nueva naturaleza, erradica el pecado, deja sin efecto el poder del pecado en el creyente. Seguimos pecando, por supuesto, pero el pecado ya no tiene dominio sobre el creyente. Y podríamos preguntarnos cómo, y sería bueno que lo hagamos, cómo luce una vida que ha sido o que ha recibido esta obra de salvación. Quizá una respuesta rápida sería, bueno, una persona que viene a la iglesia está manifestando que Dios ha hecho esta obra en su vida, que Cristo ha sido suficiente para él en la salvación. Quizá podemos pensar que el hecho de que cante canciones cristianas como las que acabamos de cantar, que tienen un hermoso contenido bíblico, pensamos que eso puede ser una evidencia. Medimos este tipo de cosas para ver si una persona realmente ha sido impactada por el Evangelio y si Cristo es su Salvador, si no dice malas palabras, si trata bien a los demás, etc. Un ejemplo de esto es, hace un tiempo ya, hace varios años,
Una persona llegó a una conferencia de jóvenes, ahí un rockero con todas sus cosas, sus adornos, con el pelo largo, con sus aritos, tatuajes, y escuchó el Evangelio y enseguida fue y buscó una peluquería por el barrio, y fue y se cortó el pelo, y se sacó los aritos, bueno, los tatuajes no porque es un asunto más complicado, pero enseguida ya su exterior se veía transformado. Y la mayoría de las personas ya podían cantar victoria y decir, el Señor ha transformado su vida. Bueno, quizá lo había hecho, pero esas eran en realidad marcas de que el Evangelio había impactado su corazón. Hace poco leíamos el fin de semana, hace unos días, el capítulo 12, creo, del libro que estamos leyendo, de una iglesia sana, o que es una iglesia sana, donde hablaba de estos elementos que nosotros muchas veces utilizamos para medir si una persona es creyente o no. Y el autor dice que pueden ser evidencias, pero no necesariamente. No necesariamente. Estas son cosas que se pueden falsificar con mayor o menor facilidad, pero se pueden falsificar. Estas son cosas que la gente del mundo, inclusive que nunca ha escuchado el Evangelio, puede cambiar sin necesidad de ser regenerados. Son cosas que pueden ser reemplazadas con otros hábitos, no necesariamente piadosos. El problema principal con hacer este tipo de evaluaciones es que medimos las cosas superficiales. Pero hay algo que es imposible de falsificar y eso es el corazón. Lo que una persona anhela. ¿Qué es lo que persigue? ¿Qué es lo que le trae gozo? Yo puedo decir que me trae gozo cantar al Señor y vivir en santidad y lo puedo expresar, pero en mi corazón, si realmente no soy un creyente, no puede haber gozo por obedecer al Señor. Entonces vamos a ver en este texto que debido a que el creyente ha sido resucitado con Cristo, debe vivir una vida orientada hacia lo celestial. Ahora vamos a explicar bien qué quiere decir eso de orientada. Debemos vivir como creyentes y hermanos, debes vivir una vida orientada hacia lo celestial. En primer lugar, y vamos a ver dos aspectos de esta vida orientada hacia lo celestial. El primer aspecto es en qué consiste, qué es una vida orientada hacia lo celestial. Suena muy lindo, suena muy algo lindo para desear, para anhelar. Pero ¿qué es? ¿Qué quiere decir? Bueno, leemos ahí en versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Ese pues nos conecta con todo lo que viene diciendo Pablo y ya hemos dicho que él está hablando de la suficiencia de Cristo. No porque se haya despertado un día con ganas de disertar sobre la suficiencia de Cristo, sino porque estos hermanos estaban siendo atacados por medio de, dice en capítulo 2, filosofías huecas, sutilezas, es decir, engaños sutiles, por medio de las cuales estos falsos maestros estaban queriendo atraparlos, secuestrarlos, espiritualmente hablando. Por eso desde el principio Pablo deja bien en claro quién es Cristo. Cristo es supremo, por encima de toda la creación, por encima de los seres espirituales y por encima de la iglesia. Él es cabeza de la iglesia. Así que, como Cristo es supremo, Él es suficiente para su iglesia. Y hemos dicho que ya Pablo les ha exhortado en cuanto a las falsas doctrinas. Este menjunje de creencias que incluían, como vimos la última vez que estudiamos este texto, incluían un ingrediente de legalismo, de guardar la ley, un ingrediente de misticismo, es decir, acudir a Dios por fuera de Cristo, por medio de experiencias, pero también incluía un elemento de ascetismo, es decir, castigar el cuerpo con la esperanza de que eso tenga un efecto en el deseo pecaminoso. Es decir, matar el pecado por medio de castigar el cuerpo. Vimos que en contraste a esto, la suficiencia de Cristo es la única respuesta para la vida cristiana, para la salvación y para vivir una vida cristiana victoriosa.
Y si bien la última vez dividimos nuestro estudio de esa manera, vimos las herejías colosenses o estos tres elementos que componen esa herejía colosense, hay acá, si ustedes miran ahí en versículo 1 y en versículo 20, hay una conexión, hay un paralelismo ahí. Fíjense en versículo 20 dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, etc. Versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, etc. Buscad las cosas de arriba. Así que ahí tenemos este paralelismo y Pablo ahora va a explicar lo que, o mejor dicho, contrastar lo que acaba de decir en versículo 20, es decir, que como el creyente ha muerto al mundo y a los rudimentos del mundo, no tiene sentido que viva sometidos a él o a ellos. Pero eso no es todo, eso es solo una parte. El creyente ha muerto, pero también ha resucitado. Y no solo no debe someterse a los preceptos del mundo, sino que, para ponerlo en el mismo paralelo, debe someterse a Cristo. Debe buscar las cosas de arriba. Hemos aprendido cuando estudiamos en Gálatas esa conjunción de primer grado, sí. Seguramente si pregunto muchos de ustedes podrán decirme qué quiere decir, pero no está poniendo en duda la salvación, o sea, no está diciendo si es que ustedes resucitaron con Cristo, sino más bien podría traducirse puesto que han resucitado con Cristo. Lo mismo hace Pablo en varias ocasiones, pero una de ellas quizás la más conocida, Filipenses capítulo 2, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo ahí? Pablo está poniendo en duda que haya alguna de estas cosas. Hermanos, fíjense si es que encuentran en Cristo algún consuelo, alguna consolación. No, obviamente está diciendo, ya que en Cristo tienen consolación, amor, etcétera, etcétera, entonces completen mi gozo. Aférrense a ello, apelen a ello para completar mi gozo. Bueno, eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Ya que resucitaron con Cristo, busquen las cosas de arriba. Eso es vivir una vida orientada hacia lo celestial, hacia las cosas de arriba. ¿Qué son esas cosas de arriba? Bueno, lo primero que notamos en versículo 2 es que las cosas de arriba contrastan con las de la tierra. Ponen la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que ahí hay un contraste entre lo celestial y lo mundano, o el mundo. El Señor Jesús dijo en Juan 8:23, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Así que otra vez el contraste entre la esfera celestial, el cielo, lo de arriba y lo que pertenece a este mundo. Pero ¿a qué se refiere con las cosas de arriba? ¿Qué es buscar las cosas de arriba? Bueno, por contexto inmediato, ahí en capítulo 2 acabamos de mencionar que estas filosofías y huecas sutilezas provienen de tradiciones de los hombres que son conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por eso en versículo 20 dice que si han muerto con Cristo, o mejor dicho, ya que han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, no deben someterse a ellos. Así que si las cosas del mundo, según estos textos, serían los medios para acercarnos a Dios por fuera de Cristo, entonces las cosas de arriba, comparándola con estas, sería acudir a Dios por medio de la provisión de Cristo, por medio de su suficiencia. Pero este texto ahí del 1 al 4 marca una transición. Ustedes se dan cuenta, a partir del versículo 5 empieza a hablar de cosas prácticas. Y hay varios imperativos. Hagan morir lo terrenal en vosotros, etcétera, etcétera.
vístanse, despójense. Va a marcar la parte que podríamos decir práctica de la carta, y acá establece esta transición, no pasando solamente de lo doctrinal a lo práctico, sino justamente estableciendo que en base a lo que acaban de ver, a esta posición que ahora tienen en Cristo, a esta nueva vida resucitada, lo lógico es que vivan para lo celestial. Y si le preguntamos a Pablo cómo se vive para lo celestial, entonces del versículo 5 en adelante él nos lo va a explicar. Pero es importante que los creyentes conecten que el Cristo suficiente y la vida del Cristo suficiente en los creyentes demanda que busquen las cosas celestiales. Y en este contexto, lo de arriba, en contraste con lo de abajo, también implica un carácter que se conforma al de Cristo. Si ustedes miran versículo 5, dice, haced pues morir lo terrenal. Otra vez, lo de abajo. O sea que lo terrenal no es solamente la forma de acercarse a Dios por fuera de Cristo, o sea, que es imposible, sometiéndose a preceptos humanos, sino también el estilo de vida que eso produce, el estilo de la carne, vivir conforme a la carne. Eso también pertenece abajo. Lo de arriba sería, en contraste con esto, vestirse como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, paciencia, etc. Un carácter conforme al de Cristo. Podríamos resumir lo de arriba como los intereses del reino de Dios, la búsqueda de la gloria de Dios, la justicia que es conforme al reino de Dios, sus valores, su conducta. Acudir al mediador provisto por Dios. Y podríamos seguir, pero el pastor MacArthur lo simplifica o lo resume de esta manera. Dice, ocuparse de aquel que reina sobre ellas, sobre las cosas de arriba, así como sus propósitos, planes, determinación y poder. También implica ver las cosas, las personas y los sucesos en este mundo a través de sus ojos y desde una perspectiva eterna. Y aquí hay un énfasis en las cosas de arriba, en buscar las cosas de arriba. La oración en el original está puesta de tal manera que enfatiza las cosas de arriba. Ahora, hemos definido o hemos tratado de definir qué son las cosas de arriba, pero ¿qué quiere decir una vida orientada? O que mi vida esté orientada, o cómo hago, porque a veces todos estos conceptos suenan muy lindos, suenan como el ideal de un creyente, pero a veces no sabemos realmente qué quieren decir. ¿Cuál es el concepto bíblico que se está transmitiendo? Pablo utiliza dos imperativos ahí en versículo 1 y versículo 2 para explicar qué es, o para decirnos qué es una vida orientada en lo celestial. Se fijan ahí en versículo 1, si podéis, habéis resucitado con Cristo, buscad, primer imperativo. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba. Así que estos dos son verbos imperativos, son órdenes, son mandatos en tiempo presente que continuamente debemos buscar. No es algo de un suceso, no es algo de un momento de crisis que debemos comenzar a buscar, sino que el creyente continuamente debe poner su mirada o orientar su vida hacia lo celestial. El verbo ahí, buscad, normalmente se refiere a algo que está oculto, que inclusive que está perdido. Lucas 2, en la parábola de los talentos, ¿se acuerdan que el siervo malvado, qué hizo? Escondió
escondió su talento. Sin embargo, no siempre se refiere a algo que está perdido o que está oculto en una locación, sino, como es el sentido acá, buscar algo que nosotros sabemos dónde está, pero implica perseguir, ir tras algo. Es la actitud de ir en pos de algo, perseguir. En este sentido, Pablo dice en Filipenses 2:21 que todos buscaban lo suyo propio, no lo de Cristo Jesús. Obviamente no está diciendo que todos perdieron sus cosas y entonces estaban buscando lo suyo propio, sino que todos iban tras lo suyo propio, todos perseguían lo suyo propio. Y en contraste con esta actitud egoísta, dicen de Timoteo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo al Evangelio. O sea que el contraste entre procurar y perseguir lo suyo propio aquí es el interés genuino por los demás, el servicio en el Evangelio a los hermanos. Así que esto apunta a algo que nosotros deseamos, anhelamos, perseguimos y que moldea nuestra conducta. El Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte, más buscad, de vuelta el mismo verbo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Obviamente no es que el creyente tenga que buscar en el GPS dónde queda el reino de Dios, sino que debe procurar las cosas del reino, anhelar las cosas del reino, servir a los propósitos del reino. Así que buscar las cosas de arriba significa que debemos esforzarnos por conocer al Señor por medio de su palabra. Lo de la tierra sería buscar crecimiento espiritual por medio de experiencias. O sea, alejarnos de la palabra para conocer al Señor y enfatizar en las experiencias. Eso pertenece a la tierra. Y pensando en el contexto de lo que estamos viendo en Colosenses, encaja perfecto. Estas personas promovían una espiritualidad por fuera de Cristo. Eso es de la tierra. Pero las cosas de arriba es acudir a su palabra para conocer al Señor. Buscar las cosas de arriba es esforzarse por hacer tesoros en los cielos. ¿Cómo? Por medio de nuestro servicio al Señor, evangelizando, edificando a la iglesia o trabajando para la edificación de la iglesia. Y lo de la tierra sería vivir una vida autocentrada para nosotros mismos. Vivir o buscar las cosas de arriba sería utilizar los recursos que el Señor nos da, recursos económicos, materiales, pero todo tipo de recursos, en pos de servirle. Por contraste, lo de la tierra es servirnos de la iglesia de Dios, servirnos de las cosas que Dios nos da. No ser mayordomos, sino dueños de lo que Dios nos da. Buscar las cosas de arriba es esforzarnos día a día en nuestra lucha contra el pecado. Recuerden que el esfuerzo por luchar contra el pecado no es una doctrina antibíblica, sino todo lo contrario. Hemos visto cuando estos falsos maestros proponían el ascetismo, el problema es que ellos promovían o proponían que era el esfuerzo y la negación del cuerpo lo que iba a lograr la lucha o la victoria contra el pecado. Sin embargo, hemos dicho que eso no es así. Lo que ha logrado la lucha o la victoria, mejor dicho, contra el pecado es la sangre de Cristo, Cristo en la cruz. Ahora, el creyente que ha recibido el perdón de sus pecados debe esforzarse por luchar contra el pecado, pero haciéndose de la gracia
esforzarse en la gracia, luchar contra el pecado, pero sobre la base y el fundamento de la gracia. Así que eso sería perseguir o buscar las cosas de arriba. El segundo verbo, poner la mira en las cosas de arriba. Ese verbo ahí literalmente es piensen en las cosas de arriba. Esta palabra puede denotar la actividad intelectual. ¿Cierto? Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, es la forma de pensar. Puede referirse a un sentir o una actitud, como lo usa en Filipenses 2, es la actitud que tuvo Cristo Jesús. O puede significar, como es el caso, es poner la atención en algo. Estar constantemente pensando en algo. Bueno, cuando leemos esto enseguida pensamos, bueno, eso quiere decir entonces que yo tengo que estar todo el tiempo pensando en el cielo y pensando ahí en un angelito tocando el arpa y las nubes y qué lindo que va a ser y qué... Bueno, primero que un angelito tocando el arpa no es el cielo, no es la visión bíblica del cielo. Pero tampoco es lo que Pablo está diciendo aquí. Si bien obviamente está relacionado con el cielo y es buscar las cosas de arriba y pensar en las cosas de arriba. Pero esto habla de lo que moldea nuestros pensamientos. Lo que anhelamos es el filtro que ponemos en nuestros pensamientos para ver nuestra vida e interpretar los sucesos de nuestra vida. Pablo dice en Romanos capítulo 12 que los creyentes no deben conformarse a este siglo, y es no solamente su conducta, sino en su forma de pensar. Por contraste, lo que deben hacer es transformarse por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Eso entendemos que es por medio de su palabra. Como dice en Efesios 4, renovarse en el espíritu de su mente. De hecho, en capítulo 1, aquí en Colosenses, ya ha dicho que él ora por sus hermanos para que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que pensar en las cosas de arriba o poner nuestra mente en las cosas de arriba quiere decir que nuestro intelecto está permeado por lo que la palabra de Dios dice. Que vemos toda nuestra vida, la vida de los demás, los sucesos que ocurren a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Por eso Pablo los exhorta a los filipenses a pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Obviamente el contexto ahí es la lucha contra el afán, la ansiedad. Pero él les exhorta a pensar de una manera bíblica, interpretar los sucesos a la luz de la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros sabemos que Dios es bueno. Lo sabemos, lo hemos escuchado, lo decimos, lo enseñamos. Pero muchas veces cuando nos ocurre algo malo, no conectamos esta verdad teológica con nuestra vida. No conectamos esta verdad teológica y tenemos una perspectiva bíblica de lo que está pasando, pensar o mirar hacia lo celestial. Quiere decir reconocer que en medio de esa situación Dios sigue siendo bueno y que lo que Él está haciendo, por más que no comprendamos por qué, lo está haciendo en su bondad, en su sabiduría, en su providencia. Sabemos que la Biblia dice que debemos perdonar, sí, lo sabemos, pero cuando nos ofenden muchas veces pensamos que tenemos derecho de no perdonar, de ofendernos, de reclamar. Cuando pensamos, según un patrón de pensamiento bíblico, conforme a lo celestial,
buscando lo celestial, entonces vamos a perdonar a nuestro hermano como Cristo nos perdonó a nosotros. Pero pensar en las cosas de arriba implica más que solo una interpretación correcta de los sucesos en nuestra vida, implica una búsqueda activa de la gloria de Dios, es decir, ocupar nuestros pensamientos en aquello que va a traer más gloria a Dios. ¿Qué actitudes puedo tener yo que traigan más gloria a Dios? ¿En qué manera mis palabras pueden traer más gloria a Dios, edificación a los hermanos, testimonio a los incrédulos? ¿Cómo puede el uso de mi tiempo glorificar más a Dios? ¿Ven? Es ese ejercicio en nuestra mente de pensar cómo podemos glorificar más a Dios. Eso es buscar o pensar en lo celestial. Recuerden, no es el angelito en el arpa o tocando el arpa. Es pensar cómo dar más gloria a Dios. Pensar cómo podemos edificar o trabajar para la edificación de la iglesia. ¿En qué manera estoy fallando yo en trabajar para la edificación y el servicio de mis hermanos? Pensar cómo puedo o cómo pudo mi servicio, por ejemplo, el fin de semana o a lo largo de la semana, cómo pudo haber sido mejor. ¿Qué cosas puedo modificar? ¿Qué cosas puedo cambiar? Ven de vuelta, no estamos pensando en cosas ahí que están en la nebulosa, son cosas concretas donde nosotros dedicamos nuestra mente a pensar en las cosas de arriba. ¿Cómo puedo crecer en mi transformación o valga la redundancia, en mi crecimiento a la semejanza de Cristo? ¿Qué actitudes, hábitos pecaminosos estoy teniendo, etcétera, etcétera? Es enfocar nuestra mente en la gloria de Dios, en lo celestial. Dirigirla hacia las cosas celestiales. Así que, como ven, no se trata de algo abstracto, no es que una vida orientada hacia lo celestial es una persona que todo el tiempo siente cosas lindas o que todo el tiempo dice bendiciones, sino que su mente y las cosas que persigue, las cosas que hace, tienen el propósito de glorificar a Dios, de acumular tesoros en los cielos, de edificar o trabajar en la edificación de la iglesia de Dios, de alcanzar a los perdidos, de ser transformados. Ahora, hay un detalle ahí que pasamos por alto. Versículo 1 dice que arriba es donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este concepto de sentado a la diestra de Dios es tomado del Salmo 110:1, pero realmente es citado en varias ocasiones en el Nuevo Testamento. No las conté, pero son unas cuantas, deben ser más de 10 seguro. Y es un solo evento o se refiere a una verdad, pero que normalmente se usa para enfatizar diferentes cosas. Por ejemplo, en Marcos 14:61 habla de poder o tiene esta connotación de poder. Jesús le dijo al sumo sacerdote: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Puede referirse también a autoridad, y de esta manera se usa en muchas ocasiones. De hecho, Pablo lo usa bastante así. Dice, cito a Pedro ahora, no a Pablo, 1 Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Efesios 1 dice que el poder de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, etc. Autoridad. Pero también puede, y creo que es el caso acá, habla de la obra realizada de Cristo, es decir, cuando Cristo murió por los pecados, fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos, Él se sentó y su obra ha quedado terminada. Y es en esa condición que Él ahora está, como cantamos, intercediendo por nosotros. Así que esa obra finalizada, que también lo habilita como nuestro intercesor,
Y esto es lo que da sentido a buscar las cosas celestiales. La obra de Cristo ha sido completada y por lo tanto hoy no es que será, hoy es una fuente inagotable de bendición y poder espiritual para el creyente. Por eso tiene sentido que nosotros busquemos las cosas celestiales. Por eso no tiene sentido que acudamos a los llamados sustitutos de Cristo o a los enemigos de Cristo. Él es la fuente inagotable de bendición, de poder, de gracia. Hemos visto qué es o en qué consiste una vida orientada hacia lo celestial. Vamos a ver en segundo lugar qué es lo que motiva al creyente a una vida orientada hacia lo celestial. Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, obviamente ahí el porqué del versículo 3 nos da la razón, o las razones, los motivos por los cuales los creyentes debemos pensar, procurar las cosas de arriba. Y Pablo ahora utiliza, o mejor dicho, ya en versículo 1 comenzó a utilizar conceptos que ya vio en capítulo 2. La verdad es que nosotros hemos muerto con Cristo, aunque en capítulo 2 habla de que hemos sido sepultados juntamente con Él. Bueno, está hablando obviamente, la sepultura es el certificado de que una persona murió, ¿no? Entonces, acude al concepto de la muerte. Hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados juntamente con Él, hemos resucitado con Él. Y estos conceptos de capítulo 3, del versículo 1 al 4, está apelando a algo que Él ya dijo para traerlos a su realidad espiritual. Hemos muerto con Cristo, nos hemos identificado con Cristo en su muerte. Algunos ven en esta referencia una referencia a la muerte espiritual, pero en realidad tiene más sentido entenderlo como la identificación a la cual Pablo se refiere también en Romanos 6, que nosotros nos hemos identificado con Cristo en su muerte, y Pablo utiliza este concepto de vuelta, es una misma realidad espiritual. Hemos muerto con Cristo, nos hemos identificado con Él en su muerte, pero se aplica a diferentes aspectos. En Gálatas 2:20 dice que no es equivalente de 100%, pero dice, ya no vivo yo, es decir, Él ha muerto a sí mismo. Gálatas 2:19, ha muerto a la ley, para la ley. Gálatas 6:14, el mundo me es crucificado, dice Pablo, y yo al mundo. He muerto al mundo y el mundo ha muerto para mí. Romanos 6:2, hemos muerto al pecado. Y como leímos en Colosenses 2:20, los creyentes han muerto en cuanto a los rudimentos del mundo. Así que es una misma realidad. Cuando nos identificamos con Cristo en su muerte, morimos al mundo, morimos a nosotros mismos, morimos al pecado. Así que Pablo utiliza esta verdad espiritual como una razón para la cual los creyentes deben mirar, buscar, no las cosas de este mundo, sino las celestiales. Si se fijan en versículos 3 y 4, habla de los tres aspectos temporales de la salvación. Porque habéis muerto, pasado. Eso ocurre cuando el creyente es sumergido en el cuerpo de Cristo. Cuando el creyente es transformado, se identifica con el Señor en su muerte. Continúa diciendo, y vuestra vida está en el presente, está escondida. Y en versículo 4 habla de cuando Cristo se manifieste, nuestra vida será manifestada. Nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Pero algo que mencionaba Silvio en
en la introducción de la alabanza, me gustó que él decía que nosotros vivimos en el mundo. O sea, nosotros hemos muerto al mundo, no pertenecemos al mundo, pero vivimos en el mundo. Y es interesante que en versículo 20 Pablo dice, lo leemos, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, y esto es interesante, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo os sometéis. Pero ¿cómo si vivieseis? Si estoy viviendo en el mundo. Está bien, yo sé que no soy del mundo, pero estoy viviendo en el mundo. ¿Por qué Pablo diría como si vivieses en el mundo? Bueno, obviamente ahí está contrastando con el hecho de someterse a los preceptos del mundo. Es decir, los creyentes o las personas que se someten a esos preceptos realmente están viviendo en el mundo, bajo sus principios. Pero los creyentes, como también leía nuestro hermano, tienen una ciudadanía celestial. La ciudadanía del creyente está en los cielos. Sin embargo, sabemos que aunque no pertenecemos a este mundo, vivimos en él. Y es por eso que es tan importante estas exhortaciones que Pablo nos hace, porque vivimos en el mundo, pero debemos pensar no conforme al mundo. Debemos procurar no lo del mundo, porque hemos muerto al mundo. Y es interesante también, versículo 3, la oración fuera del contexto no tendría demasiado sentido, fíjense, porque habéis muerto y vuestra vida, ¿cómo vuestra vida si he muerto? Bueno, justamente porque es no solamente por medio de la muerte que nos identificamos con Cristo, sino también en su resurrección y en la nueva vida. Esta vida que está escondida, según versículo 3, con Cristo en Dios. El término ahí escondido o escondida, bueno, se refiere a algo que está oculto, algo que está oculto a los ojos. Puede ser algo perdido, pero aquí contrasta con algo que va a ser manifestado por contexto, lo hemos leído. De la misma manera, el Señor lo utiliza en Marcos 4, dice el versículo 22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Las mismas palabras, oculto, manifestado, escondido. Así que, según el versículo 3, nuestra vida, esta vida nueva, está escondida con Cristo en Dios. Y si bien esto implica seguridad de salvación, no es el punto acá, implica, no podemos usar este texto tranquilamente para hablar de seguridad de salvación, pero el punto aquí es que la plenitud de la vida del creyente está aguardando y está segura en Dios, con Cristo en Dios. Es evidente a la luz de lo que venimos aprendiendo y de la enseñanza de la palabra de Dios, que los beneficios de la nueva vida del creyente ya son disfrutables en esta vida. Pablo dice que el Señor nos ha sentado, nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales. Ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Obviamente esto va a tener una manifestación en el futuro y una plenitud o una expresión en plenitud. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice que va a tener o que cuando Cristo venga va a tener vida eterna. Entonces, aunque en un sentido ya disfrutamos de la vida de Cristo en nosotros y de tener vida eterna, aún no experimentamos la plenitud de la manifestación de esa vida. Y eso es evidente, nosotros lo podemos experimentar a diario. Todavía luchamos con el pecado,
Luchamos con nuestro pecado, luchamos con el pecado de los demás, sufrimos aflicción, padecemos, y bueno, todas las experiencias que todos nosotros vivimos. Y sabemos que en el cielo no va a ser así. Así que cuando nosotros estemos en el cielo, todas estas cosas van a pasar y vamos a poder disfrutar en plenitud. Y hay un detalle más que después vamos a ver de por qué lo vamos a hacer de esa manera. Decía que no es el punto principal hablar de seguridad de salvación, pero hay también un paralelismo con Juan 10. Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Juan 10 dice que nadie puede arrebatar a las ovejas de la mano del Señor, y que el Padre que se las dio, que es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que estamos seguros con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El aspecto pasado, hemos muerto. Por eso es que no tiene sentido que miremos y que busquemos las cosas de este mundo. El aspecto presente, nuestra vida hoy está escondida con Cristo en Dios. Tenemos una esperanza, aspecto futuro, que va a ser manifestada. Versículo 3 tiene una expresión que es única en el Nuevo Testamento y que es una bendición pensarla. Por lo menos para mí ha sido de mucha bendición. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, versículo 4, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Hay expresiones que son similares. Pablo dice en Filipenses 1:21 que para él el vivir es Cristo. Es similar, parecido, pero no igual. En Gálatas 2:20 dice que está con Cristo juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Similar. Pero Pablo aquí está expresando algo más que eso. No es solamente que todo lo que nosotros hacemos en la vida tiene que ver con Cristo o queremos hacerlo para Cristo, como dice en Filipenses, que el vivir es Cristo, es decir, su vida se trata de Cristo, Él vive para Cristo. Lo que está diciendo aquí es que nuestra vida es Cristo, que Él es la fuente de nuestra vida, que nosotros tenemos vida a causa de que estamos en Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, Él es la fuente de vida. Tenemos vida espiritual y muchas veces pensamos que la vida eterna tiene que ver, de vuelta, con aspectos secundarios del cielo, cosas que vamos a disfrutar sin dudas. Las calles de oro, todas esas cosas que son importantes, ¿no? La Biblia no las menciona como algo que no tiene ninguna importancia, pero sin dudas nuestra vida es Cristo, y como dice el Señor mismo, la vida eterna es conocer a Dios. Y esta es la vida, dijo el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él es nuestra vida. Dice que esta vida va a ser manifestada. Un concepto muy similar utiliza el apóstol Juan en 1 Juan 3. Dice, y de vuelta, estos tres aspectos temporales de la salvación, preste atención, mirad cuál amor nos ha dado, pasado, el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, nuestra vida está escondida, no está manifestada, inclusive para los incrédulos.
porque no le conoció a Él. Amados, ahora, presente, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, futuro, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, futuro, semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es la glorificación. Este es el regreso del Señor por los suyos. Independientemente de los aspectos o los detalles en cuanto a la escatología, el hecho es que los creyentes seremos transformados a la imagen de Cristo, seremos glorificados. Ya la presencia del pecado, no solo el poder y la pena del pecado, sino la presencia del pecado no será parte de la experiencia del creyente. A esta glorificación se refiere ahí en versículo 4 al final, dice, seremos manifestados con Él en gloria. En gloria. Seguramente esta es la experiencia de todo creyente. ¿En qué nos gozamos? ¿En qué nos deleitamos? Cuando pasamos por prueba, aflicción, cuando estamos cansados en nuestra lucha contra el pecado, cuando estamos frustrados por la falta de fruto en nuestro ministerio, cuando estamos cansados de la monotonía en muchas ocasiones. ¿En qué pensamos? Bueno, evidentemente pensamos en aquel día en que ya no lucharemos con el pecado, en que estaremos en la presencia del Señor, en que por causa de nuestro pecado que hoy nos estorba y nos priva muchas veces del gozo de la salvación, ese pecado será quitado y vamos a poder disfrutar por siempre de la plenitud de la vida eterna. Ven, hoy tenemos vida eterna, pero esa vida eterna será manifestada en plenitud cuando Cristo regrese y cuando seamos glorificados con Él. Este es el motivo. Y hermanos, no tenemos que buscar motivos secundarios. No tenemos que buscar otro tipo de motivos para vivir una vida centrada en lo celestial. ¿Vivir para el Señor te conviene? Sí, te conviene, pero no es por eso que debes vivir para el Señor. Vivir para el Señor te va a privar de muchos malos tragos en esta vida, sí, seguramente. Te va a dar otros, porque vas a sufrir persecución, seguramente, algún tipo de persecución. Te va a librar de algunas cosas dolorosas, seguramente, pero no es ese el motivo por el cual debes poner tu mirada en el cielo. No ese es el motivo por el cual debes pensar constantemente en lo celestial. Nuestro mayor motivo es porque nuestra vida está en el Señor y nuestra vida va a ser manifestada y un día seremos como Él es. Obviamente esto no habla de que seremos de la misma naturaleza, no seremos mismos en esencia. Solo hay un Dios en tres personas, pero nosotros seremos transformados a su imagen porque le veremos como Él es. Y fíjense, ya terminando, pensamos que estos es el motivo, los motivos por los cuales debemos orientar nuestra vida hacia lo celestial, y el apóstol Juan también lo dice de otra manera. Dice que el que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Así que esto es un motor, un motivador para el creyente, no solo a purificarse, como dice el apóstol Juan, sino a poner nuestra mirada en las cosas celestiales. Es lo que debe motivar al creyente hoy, a poner hoy su mirada en las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba, procurar las cosas de arriba. Nosotros muchas veces nos gozamos en mirar nuestra vida pasada, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos bajo la influencia del enemigo en este mundo, que seguíamos nuestros deseos, que no podíamos hacer otra cosa más que pecar, que estábamos yendo a condenación,
Cuando vemos ese momento en que el Señor transforma nuestra vida, nos da vida nueva, nos resucita con Cristo, y ya hoy experimentamos un gozo tremendo. No podemos ni pensar en volver a lo que éramos antes, sin gozo, sin esperanza, cautivos por el pecado. Y nos gozamos en que hoy tenemos paz con Dios, la paz de Dios, tenemos gozo, esperanza. ¿Cuánto más? Piensen, hagan esa comparación. Cuando miramos nuestra vida pasada y vemos lo que el Señor ha hecho hoy y nos gozamos y por momentos queremos saltar de gozo y cantamos del Evangelio y se nos llenan los ojos de lágrimas. Hagan esa comparación y piensen cuánto más va a ser el día que estemos con el Señor. Ese va a ser un gozo inexplicable, inexplicable. Y eso es lo que debe motivarnos a buscar hoy lo celestial. Como decimos en ocasiones, la salvación no es un ticket al cielo. No sé si han visto ustedes, pero hay un folleto que es orientado hacia niños. El ticket al cielo. No es un ticket al cielo. No es un boleto a poder entrar a un lugar cuando morimos. Es la vida de Cristo. Es vivir para el Señor. Es recibir la vida del Señor y disfrutar, gozar por siempre. Y eso es lo que nos motiva a buscar las cosas celestiales. No a vivir una vida autocentrada, no a buscar por fuera. Piensen en todo esto y piensen lo absurdo que es buscar en los sustitutos de Cristo, buscar en la psicología, buscar en la filosofía, en corrientes de pensamiento de este mundo. Los creyentes debemos orientar nuestra vida hacia lo celestial. Y si aún no tenés la certeza, la seguridad de que sos un verdadero creyente, empezamos diciendo que la evidencia de que una persona es creyente no es que viene a la iglesia, no es que canta, no es que se porta bien, no es que se porta mejor que antes, no es que deja algunos vicios, sino que tiene un nuevo corazón. Jesús le dijo a Nicodemo que él debía nacer de nuevo, que no debía añadir cosas a su vida, sino que su vida debía ser destrozada, él debía nacer de nuevo. Y eso es algo que solo el Señor puede hacer, pero Dios te manda a reconsiderar o a considerar tu condición. Pensar cómo estás delante del Señor. Pensar si realmente tus pecados han sido perdonados. Esto no quiere decir que tenés que ser perfecto o que no vas a luchar más con el pecado. Quizá alguno pueda estar pensando, bueno, pero yo todavía lucho con este pecado y me cuesta mucho. No puedo ser un creyente realmente. La Biblia no habla de perfección de este lado de la eternidad, pero sí de un nuevo corazón, que ya no anhela el pecado, que ya no está esclavo del pecado. Se duele por el pecado, llora por su pecado, pero no solo eso, se aparta progresivamente, más y más, del pecado. Así que si eso no es lo que te caracteriza en esta mañana, necesitas pensar en tu condición. Pero no te quedes solo mirándote a vos, porque en el infierno va a estar lleno de muchas personas que han pensado mucho en sí mismas y se han creído y se han visto pecadoras, pero que no han mirado a Cristo, que no han acudido a Cristo. Lo único que tenés que hacer es reconocer tu condición, dolerte por tu pecado, pero confesarlo al Señor y creer que Él es rico en misericordia, grande en compasión para los que le buscan. Arrepentirte, pedirle de su compasión, de su gracia. Y cómo un Dios compasivo no va a perdonar. Cómo un Dios lleno de gracia, que ha enviado a su Hijo, lo más preciado, te va a negar la salvación. Debes arrepentirte y creer en Él. Oremos.
Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por tu perdón incomparable, Señor. Cuando miramos nuestra vida pasada, que estábamos muertos, no a este mundo, sino muertos en el mundo. Vivíamos en este mundo porque éramos de este mundo, pensábamos como este mundo porque pertenecíamos a él. Y aunque ahora luchamos en nuestra mente, porque sin duda muchas veces pensamos como el mundo, nos conformamos muchas veces a este mundo, sin embargo no pertenecemos a él, Señor. No es algo que nosotros hayamos hecho, no es una vida superior que hayamos logrado, sino son los efectos de la obra de Cristo en la cruz. Y la aplicación de esa obra a nuestros corazones, Señor. Por eso es que te cantamos y agradecemos porque tú lo has hecho, Señor. Y eres digno de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración hoy y por los siglos, Señor, que sin duda te adoraremos, te alabaremos, te serviremos, disfrutaremos en comunión del gozo de conocerte más y más. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén.